Sí, bueno, como les decía, estaba hablando hace un rato, no sé si me han dejado de escuchar, pero bueno, al parecer está bien, ¿no? Porque veo acá que el micrófono se mueve mientras hablo, así que me imagino que sí me pueden escuchar, ¿sí? Eh, Me avisan cuando ya estamos para empezar. Muy buenos días, soy Ivette Sanguinetti Campos, secretaria técnica de la Junta Arbitral de Consumo. En esta ocasión, en una colaboración entre Innova Perú e Indecopi, se ha programado esta charla sobre arbitraje de consumo, que tiene como subtítulo el tema de la solución rápida y oportuna de conflictos. En ese sentido, vamos a iniciar esta transmisión en vivo, indicando o primero poniéndonos un poco en contexto respecto a qué es el arbitraje de consumo. Bueno, para eso tenemos que primero conocer qué mecanismos existen actualmente para resolver los conflictos entre consumidores y proveedores. Tenemos que tener en cuenta que en el día a día hay bastantes relaciones de consumo. ¿Y qué implican unas relaciones de consumo? Que por un lado tenemos a personas que necesitan satisfacer alguna necesidad a través de la adquisición de algún producto o de un servicio, que somos todos, ¿no? Para ello compramos alimentos, compramos ropa, y un sinfín de cosas. Y por otro lado tenemos a la parte que nos provee de estos productos o servicios que nosotros conocemos como proveedores, ¿no? Pueden ser empresas, personas con negocio, quienes puedan entrar en esta clasificación. Entonces, las relaciones que hay entre consumidores y proveedores en algunos casos puede generar algún conflicto por algún tema de falta de información, algún defecto en el producto o servicio que se brindó. Entonces, tenemos que tener en claro qué mecanismos tenemos para resolver estos problemas, estos inconvenientes que pueden surgir entre consumidores y proveedores. En este cuadro tenemos los principales mecanismos con los que contamos como proveedores o como consumidores para poder lograr una solución a los problemas que podamos tener. El primero, que la mayoría de personas conocen, es el libro de reclamaciones. En el caso del libro de reclamaciones, este es administrado por el proveedor y debe estar a disposición de todos los clientes, de todos los consumidores en sus establecimientos comerciales. Y en caso brinden sus productos o servicios a través de una página web o de una aplicación, también tienen que contar en estas plataformas con el libro de reclamaciones. Ahora, ¿cómo funciona el libro de reclamaciones? Primero, el consumidor ante una insatisfacción puede pedirlo y solicitar llenar el reclamo. Este reclamo llega al proveedor y el proveedor tiene un plazo para poder dar respuesta a este reclamo, que es de 30 días hábiles. Tras esto, podría haber planteado también el proveedor dentro de su respuesta una forma de solución al conflicto. Entonces, si ya le plantea una solución al consumidor y el consumidor está de acuerdo con esto, entonces ya tenemos la solución del problema. Y ahí quedó todo, ¿no? Siempre que el proveedor cumpla con lo que ha propuesto o que el consumidor se dé satisfecho con la respuesta que ha dado el proveedor. Entonces ahí tenemos ya un mecanismo de resolución de problemas. Otro mecanismo que existe son los conocidos como defensorías gremiales y los ALO, que muchas personas pueden haber identificado que algunas sedes de Indecopi, el ALO Banco, el ALO Seguro, ALO Turista. ¿Y qué significa esto? Estos no son servicios que brinde el propio Indecopi, sino que son las empresas que por sectores
se han organizado y han ofrecido a sus propios clientes defensorías gremiales para que estos puedan acudir y puedan resolver los conflictos directamente con las empresas. Pero ya no es una instancia en la que tú reclamas frente a la empresa que te ha brindado el servicio, sino ante un tercero, que puede ser el defensor del cliente financiero, por ejemplo, en el caso de bancos, o del asegurado en el caso de seguros, que se encarga de dar una solución a los problemas que puedan existir entre los consumidores y la empresa que forma parte de este gremio. Hay que recalcar que no todos los gremios empresariales cuentan con sus propias defensorías gremiales, entonces habría que verificar, ¿no? Actualmente tenemos en el sector automotriz, tenemos en el sector financiero, tenemos en el sector de aseguradoras y en el sector turismo. Ahora, el tercer mecanismo o medio que tenemos para resolver los conflictos es a través del servicio de atención al ciudadano del Indecopi. Nosotros tenemos una plataforma virtual que se llama justamente Reclama Virtual. En esta plataforma puede ingresar cualquier consumidor, llenar sus datos, señalar cuál es el reclamo o el conflicto que ha tenido con el proveedor, y lo que hace esta área del Indecopi es tratar de contactar al consumidor con el proveedor para que este último le ofrezca una solución al problema que ha planteado. Si esto no funciona, esta mediación no funciona, entonces ya cita a las partes a una conciliación. Ahora, dada la actualidad, las conciliaciones también pueden realizarse virtualmente, ¿no? Hay una aplicación también que se llama Concilia Virtual. Entonces, estas personas son citadas, bueno, citadas no físicamente, ¿no? Sino virtualmente para que a determinada fecha y hora se puedan conectar a una determinada aplicación y tratar de dar solución a su controversia. Entonces, este es otro mecanismo también con el que cuentan los consumidores y los proveedores para resolver los conflictos. ¿Qué pasa? Cuando ya no es posible que el consumidor y el proveedor puedan llegar a la solución de su problema a través de la conciliación o la mediación o el llenado del libro de reclamos, ya es necesario que haya un tercero imparcial independiente que se encargue de decir quién tiene la razón y cómo se debe proceder. En ese caso ya tenemos dos mecanismos que te ofrecen un tercero imparcial que resuelve los conflictos. Uno es a través del procedimiento sancionador, que está a cargo de los órganos resolutivos del Indecopi, como la Comisión de Protección al Consumidor y el órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos, y el otro mecanismo es el arbitraje de consumo. Ahora, hay que tener en cuenta que en el procedimiento sancionador, para presentar una denuncia hay que pagar una tasa, que es significativa porque es 36 soles, pero es un pago que hay que hacer por parte del consumidor. Además de eso, hay que tener en cuenta que tenemos una primera instancia administrativa, es decir, que hay un primer órgano que resuelve y dice quién tiene la razón. Si alguna de las partes no está de acuerdo, puede apelar, irse a una segunda instancia administrativa, donde hay otro tercero imparcial que va a resolver y va a decir, bueno, si confirmamos lo que dijeron en la primera instancia o modificamos el sentido de su decisión, ¿no? Y bueno, este es un procedimiento un poco más largo dependiendo cuánto es el valor de los productos o servicios que están en conflicto, ¿no? Si es menos de 3 UITs, entonces lo va a ver a un órgano sumarísimo en un procedimiento mucho más breve, que es de 30 días hábiles por instancia. Si es un procedimiento que involucra a un servicio producto de más de 3 UITs, pues se verá a través de un procedimiento ordinario que puede durar 120 días la primera instancia y 120 días la segunda instancia. Y como último herramienta y mecanismo de resolución de conflictos, que es justamente de lo que vamos a hablar la mañana del día de hoy, es el arbitraje de consumo. En el caso del arbitraje de consumo, también tenemos un tercero imparcial que resuelve, pero tiene ciertas características que lo hacen más sencillo y rápido que el propio procedimiento sancionador. Ahora, acá tenemos una breve definición de qué es el arbitraje de consumo. Como ya lo hemos mencionado, es un mecanismo de solución de conflictos entre consumidores y proveedores y es alternativo al mencionado procedimiento sancionador. Una característica principal es que tiene carácter vinculante. ¿Por qué? Porque lo que se establece o lo que se resuelve dentro de un arbitraje de consumo tiene el mismo peso que una sentencia en el Poder Judicial. Entonces, tiene que cumplir las partes con lo que establezca el árbitro, que es este tercero imparcial que resuelve. Ahora,
¿Cuáles son las características del arbitraje de consumo que hace que que difiera del procedimiento sancionador? Uno es el tema de la voluntariedad. No se puede obligar ni al consumidor ni al proveedor a que resuelvan sus conflictos a través del arbitraje de consumo. Ellos se tienen que someter voluntariamente a través de la suscripción de un acuerdo o yendo directamente a la junta arbitral, que es algo que vamos a mencionar más adelante. Otra característica del arbitraje de consumo es que es gratuito. Como les decía hace un momento, en el caso del procedimiento sancionador hay que pagar una tasa administrativa de 36 soles. En el arbitraje de consumo no, es totalmente gratuito. Eso implica que no hay que pagar ninguna tasa, ni tampoco en el caso de los proveedores o de los consumidores, los honorarios de los árbitros, que es algo que sí se da en otros tipos de arbitraje. Otro tema que ya hemos mencionado es que es vinculante, lo que se decida el árbitro va en un documento que se llama laudo arbitral, y es de obligatorio cumplimiento para ambas partes. Es rápido, ¿por qué? Porque en el caso del arbitraje de consumo tenemos solo una instancia. Entonces, nosotros tenemos un plazo para resolver, que es de 45 días hábiles, y tras ese plazo lo que se decida tiene que ser acatado por las partes. No pueden prolongar el procedimiento. Entonces, por eso se considera que es más rápido que el procedimiento sancionador. Otro tema en el caso del arbitraje de consumo es que es confidencial, y esto es bastante relevante muchas veces para los proveedores, es decir, para las empresas, para las personas que tienen negocio. ¿Por qué? Porque cuando uno es parte de un procedimiento sancionador, ¿qué pasa? Que si es hallado responsable y es sancionado, va en un registro de infractores al que puede acceder cualquier consumidor a través de la plataforma Mira quién le compras, que está en la página web del Indecopi. En el caso del arbitraje de consumo, por principio del arbitraje es confidencial lo que se resuelve. Entonces, si el proveedor es hallado responsable, esto no va a ser público, ¿no? Porque se va a mantener entre la confidencialidad de las partes. Entonces, eso es un punto positivo porque no medio disminuye quizás la imagen empresarial de la empresa o del proveedor, ¿no? Entonces, eso es un punto a tener en cuenta si eres una persona natural con negocio, una microempresa o una empresa cualquiera, que esto puede ser un poco más beneficioso que irte a un procedimiento sancionador. Y otra cuestión es que en el arbitraje de consumo no se imponen multas. Eso sí sucede en el procedimiento sancionador. Si ven que hay una responsabilidad, un incumplimiento, una infracción a las normas de protección al consumidor, entonces se le impone una multa. En el caso del arbitraje de consumo no se imponen multas a los proveedores, pero sí se señala que puede ser resarcido, indemnizado el consumidor, o también se le pueden aplicar medidas correctivas a su favor. Entonces, se ve satisfecho la necesidad del consumidor de que se retrotraiga al escenario anterior, antes de que sufriera por el defecto del servicio o producto que le han brindado, pero no necesariamente hay una multa, porque la multa usualmente pues va para la entidad administrativa, para el Tesoro Público. En el caso del arbitraje de consumo no es necesaria imposición de multas y simplemente se vela por satisfacer las necesidades del consumidor a través del otorgamiento de una indemnización o de una medida correctiva, ¿no? Dependiendo que se haya verificado que realmente el proveedor haya infringido o haya vulnerado los derechos del consumidor. Ahora, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer en ese sentido es: ¿qué puedo hacer como proveedor para formar parte del sistema de arbitraje de consumo? Acá tenemos tres formas. Si recordarán, les he señalado de que el mecanismo es voluntario. Entonces, de parte del consumidor, fácilmente va a demostrar que quiere emplear el arbitraje con la sola presentación de su solicitud de arbitraje. Pero, ¿qué sucede con el proveedor? ¿Cómo demuestra que desea emplear este sistema para resolver los conflictos que pueda tener con los consumidores, que son sus clientes? Uno es a través de la adhesión al sistema de arbitraje de consumo. La adhesión es una suerte de afiliación que hacen las empresas al sistema. Esta adhesión es totalmente gratuita y se hace ante la Dirección de Protección al Consumidor del Indecopi. Hay unos formatos que están en el portal del consumidor al que puede acceder cualquier persona natural con negocio o cualquier empresa para poder formar parte del sistema.
Estas adhesiones pueden limitarse, como pueden ver en la parte inferior de la pantalla, a determinado plazo, ¿no? Puedo decir, bueno, yo como recién estoy escuchando de este sistema de arbitraje de consumo, voy a adherirme por el plazo de un año y medio, 2 años, voy a probar y de ahí veo si continúo o no. Entonces puedes limitar el plazo de la adhesión. También puedes limitar el tema de la línea de productos que quieren que se resuelva a través del arbitraje de consumo. Por ejemplo, si yo tengo un establecimiento comercial y ofrezco diferentes tipos de productos, pero siento que quizás por el tema de la rapidez me conviene que los problemas de productos más pequeños sean resueltos a través de un conflicto, de un mecanismo más sencillo como el arbitraje de consumo. Entonces, cuando me adhiero al sistema, puedo indicar que solo quiero resolver las controversias respecto de determinados productos o defectos en productos que tengamos con los clientes, ¿no? Esa es otra forma de limitar la adhesión. Y la última también es estableciendo topes indemnizatorios, teniendo en cuenta solamente la reparación de daños económicos o patrimoniales que se le que haya tenido el consumidor. Ahora, como les mencionaba hace un momento, en el arbitraje de consumo no se imponen multas, pero sí podrían establecerse medidas correctivas e indemnizaciones a favor de los consumidores. En la medida que se pueden establecer indemnizaciones, los proveedores también pueden establecer hasta cuánto estarían dispuestos a otorgar de indemnización para que en los procesos solo se vea hasta ese monto. Cualquier monto adicional que requiere el consumidor podría verlo a través de otro mecanismo como es el proceso judicial. Entonces, esas formas de adhesión existen y se contemplan actualmente en nuestro sistema de arbitraje de consumo. Y yo los invito, si pues, en el caso que tengan un negocio o alguna empresa, ¿no? Que busquen información sobre la adhesión, que nos escriban, porque esto es un tema bastante beneficioso, porque además de todo, de formar parte del arbitraje de consumo y tener estos mecanismos más rápidos, sencillos, gratuitos de resolver las controversias, también por la adhesión al sistema de arbitraje de consumo, tienes la oportunidad de usar el logo de arbitraje de consumo, que ya lo han podido ver en unas PPTs anteriores, y este logo de arbitraje de consumo lo puedes usar en cualquier documento, publicidad que tengas en el propio establecimiento comercial y genera que te diferencies de los demás competidores, porque si todos vemos o hay diferentes empresas que ofrecen un mismo producto o un mismo servicio y yo veo que hay una que utiliza un logo que está que es de titularidad del Indecopi, que está avalado por esto, entonces tengo más seguridad de que esa empresa o ese proveedor tiene o se preocupa por resolver los conflictos de una manera más rápida con los consumidores. Entonces, esas son las ventajas de la adhesión al sistema de arbitraje de consumo. Otra forma en que también un proveedor puede demostrar su voluntad de utilizar el arbitraje es a través de la suscripción del convenio arbitral. El convenio arbitral no es otra cosa que un acuerdo que firman tanto el consumidor como el proveedor. Ahora, este acuerdo puede ser que se suscriba en un documento aparte del contrato, no estén las firmas o no, pero también puede ser que se dé a través de un intercambio de correos electrónicos, un intercambio de comunicaciones entre el consumidor y el proveedor, en los que ambos manifiesten que ante la falta de solución de conflicto, entonces nos vamos a ir al arbitraje de consumo. Entonces, esta es una segunda manera en que tanto un consumidor como un proveedor pueden emplear el sistema. Ahora, hay que tener en cuenta que en caso el consumidor suscriba un convenio arbitral, ya no puede ir al procedimiento sancionador. ¿Por qué? Porque el Código de Protección y Defensa del Consumidor establece que el sometimiento voluntario de parte del consumidor al sistema de arbitraje de consumo excluye la posibilidad de ir a un procedimiento sancionador. Eso con la finalidad de que ambos mecanismos sean alternativos. O se utiliza el procedimiento sancionador para resolver la controversia o se utiliza el procedimiento sancionado o se utiliza el arbitraje de consumo, ¿no? No puede recurrirse a ambos, porque ambos tienen la misma finalidad. Entonces sería emplear dos vías innecesariamente. Y la tercera forma en que un proveedor también puede demostrar su voluntad de utilizar el arbitraje de consumo es aceptar cada caso concreto. ¿Qué sucede? Y eso está acá, bueno, está en la siguiente diapositiva, pero les voy a ir mencionando
cuando un consumidor presenta una solicitud de arbitraje, la presenta ante la Junta Arbitral, que es donde yo laboro, y ahí en la Junta Arbitral analizamos si es que hay voluntad del proveedor para utilizar el arbitraje de consumo. La voluntad del consumidor no hay que verificarla porque con la sola presentación de la solicitud de arbitraje ya demuestra que quiere emplear este mecanismo. Entonces, verificamos si es que la empresa está adherida al sistema y si no está adherida, verificamos si hay un convenio arbitral. Si vemos que no hay un convenio arbitral, entonces lo que hacemos es enviarle una carta al proveedor indicándole que el consumidor está interesado en resolver su controversia a través del arbitraje de consumo. Entonces le damos un plazo, ¿no?, que es 5 días hábiles, y el proveedor ya tiene que indicarnos si para el caso concreto quiere aceptar el arbitraje de consumo. Si acepta, entonces para ese caso se resolverá el conflicto a través del arbitraje de consumo. Si no, tendremos que rechazar la solicitud e indicarle al consumidor que tiene los otros mecanismos que hemos mencionado al principio para resolver el problema que puede tener con este, ¿no? Entonces, estas son las 3 formas en que un proveedor puede demostrar su voluntad de emplear el arbitraje de consumo. Acá en esta diapositiva les he querido mostrar un poco de las empresas que actualmente forman parte del sistema de arbitraje de consumo. Tenemos de diversos rubros, hemos puesto, bueno, las que tienen un poco más de tiempo, pero tenemos empresas adheridas del sector de industria y comercio, inmobiliario y construcción, sector automotriz, educación, en mensajería también, seguros, turismo, deporte y entretenimiento y servicios varios, ¿no? Entonces es importante que ustedes también, si son consumidores, verifiquen o vean si las empresas a las que acuden están adheridas al sistema de arbitraje de consumo. Hay muchas de ellas que en sus establecimientos comerciales colocan el logo del arbitraje, que es el que ven al lado izquierdo, ¿no?, debajo de donde dice registro de proveedores adheridos. Con ese logo, esa A o esa persona que se ve ahí y el nombre arbitraje de consumo, tú ya puedes identificar que esa empresa está adherida y que ante cualquier conflicto puedes emplear este mecanismo del que estamos hablando el día de hoy. Ahora, ¿cómo se activa el arbitraje de consumo? Que es algo que ya he ido adelantando. Solamente puede activar el mecanismo el consumidor, no lo puede hacer el proveedor. Entonces, el consumidor presenta una solicitud de arbitraje de consumo. Ahora, la pregunta sería, ¿y cómo es una solicitud de arbitraje de consumo? Nosotros en el Indecopi hemos elaborado un formato de solicitud de arbitraje de consumo que se encuentra a disposición de ustedes en el portal del consumidor. El portal del consumidor es www.consumidor.gov.pe. Ahí hay una pestañita sobre arbitraje de consumo y encuentras los diferentes formatos que existen. Este formato de solicitud de arbitraje es sencillo de llenar, hay que colocar los datos principales, narrar un poco lo que ha sucedido, cuál es el problema, si hay algún medio probatorio, documento que acredite o que sustente lo que está diciendo el consumidor, y se puede enviar por correo electrónico al correo arbitrajedeconsumo@indecopy.gov.pe, que esos datos también están al final de la presentación para que los puedan anotar. Esta solicitud de arbitraje se presenta ante la Junta Arbitral de Consumo, ¿no? La Junta Arbitral viene a ser como un centro de arbitraje. Nosotros solamente nos encargamos de recibir las solicitudes, verificar el tema de que haya voluntad y vemos si hay voluntad del proveedor, entonces conformamos el tribunal arbitral, que es ya los que se encargan de resolver la controversia. Nosotros como Junta Arbitral no decidimos quién tiene la razón, sino quien decide eso es el tribunal arbitral, que está formado por profesionales independientes. En el caso que no haya voluntad, como ya hemos indicado, se rechaza la solicitud de arbitraje y se le indica al consumidor que puede emplear otro de los mecanismos que ofrece el Indecopi o que puede ofrecer el propio proveedor para resolver los conflictos. Ahora, ¿qué labores realiza este tribunal arbitral? El tribunal arbitral primero admite la solicitud, le da un plazo al proveedor para que pueda dar sus descargos, para que conteste, y tras eso cita una audiencia única. Ahora, esta audiencia única es facultativa según si el tribunal arbitral verifica que es necesaria o no. Las audiencias no se realizan físicamente, se realizan también a través de mecanismos virtuales, a través de diferentes plataformas e incluso con medios como el teléfono, porque nosotros a veces recibimos solicitudes de arbitraje de personas que están en las regiones y no necesariamente todos tienen una buena conexión a internet para poder conectarse a una plataforma, entonces hacemos también por llamadas telefónicas las audiencias. Y finalmente,
tenemos la decisión final o laudo que emite el tribunal arbitral. Todo esto tiene que hacerse en 45 días hábiles, que es el máximo de plazo que establece la norma, ¿no? Esta decisión final o laudo tiene que ser acatada por ambas partes. Ahora, una tercera pregunta es, ¿quiénes conforman este tribunal arbitral? Bueno, los tribunales arbitrales son conformados por árbitros, ¿no? Son terceros especialistas que forman parte de un registro único. Para formar parte de un registro único han pasado un procedimiento previo, del que vamos a hablar en la siguiente presentación. Y bueno, estos árbitros están llamados a actuar de forma imparcial e independiente. No son personas que trabajan en el Indecopi, son profesionales independientes, especialistas, que para determinados casos, según la especialidad, se les convoca para que resuelvan ese conflicto, ¿no? Y bueno, como les he dicho ya, emiten una decisión final que conocemos como laudo, con la finalidad de dar una solución a la controversia que pueden tener los consumidores y proveedores. Ahora, ¿cómo hace un profesional para formar parte de ese registro único de árbitros? Nosotros como Junta Arbitral de Consumo promovemos que se realice una convocatoria. Esta convocatoria pública está dirigida a asociaciones de consumidores, a gremios empresariales y a las entidades públicas que forman parte del Consejo Nacional de Protección del Consumidor. Actualmente estamos en una convocatoria abierta hacia profesionales para que postulen a formar parte del registro único de árbitros. Entonces, estas asociaciones de consumidores, gremios empresariales y entidades públicas que forman parte del Consejo Nacional de Protección al Consumidor pueden proponer profesionales para que integren el registro único de árbitros. Una vez que los han propuesto, llegan a la Dirección de Protección al Consumidor del Indecopi, que se encarga de analizar y verificar que estos profesionales propuestos cumplan con los requisitos que establece el reglamento, es decir, que tengan especialidad en arbitraje, en protección al consumidor, que tengan más de 5 años de experiencia profesional y además de este tema objetivo que son los requisitos que establece el reglamento, también se verifica pues la solvencia moral, idoneidad moral que tengan en el ejercicio de sus funciones para poder determinar si son candidatos idóneos para formar parte del registro único de árbitros. Tras eso, se conforman las listas que forman parte del registro único de árbitros, ¿no? La lista de árbitros propuestos por asociaciones de consumidores, la lista de árbitros propuestos por gremios y la lista de árbitros propuestos por entidades públicas. En el caso de los tribunales arbitrales pueden ser de dos formas, unipersonales, es decir, formados por un único árbitro, o colegiados, formados por tres. ¿Qué sucede? Que por regla general siempre es árbitro único. Y cuando es árbitro único, siempre el profesional tiene que ser designado de entre los propuestos por las entidades públicas. Solo en el caso de que ya estemos ante un tribunal colegiado, se resolverá o resolverán profesionales de cada lista, ¿no? Un profesional de los propuestos por asociaciones de consumidores, uno por el de gremios y otro por el de las entidades públicas. Mientras no sea colegiado, siempre tendrá que ser de los propuestos por entidades públicas. Bueno, finalmente quisiera tener unas consideraciones finales para poder pasar a las preguntas y es qué beneficios o qué ventajas tiene el arbitraje de consumo frente sobre todo a otros mecanismos de solución de controversias. Uno es que se puede evitar que se impongan sanciones a proveedores. El arbitraje de consumo es un mecanismo para resolver conflictos, sí. Lo que busca es poder satisfacer las necesidades del consumidor si es que se determina que sí ha habido una vulneración de sus derechos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? A través del otorgamiento de una indemnización o de medidas correctivas. Ahora, para que haya una indemnización, aparte de verificar que se ha vulnerado el derecho del consumidor, se tiene que verificar que haya realmente un daño o perjuicio económico causado al consumidor, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todas las soluciones que se plantean en el arbitraje de consumo van directamente en beneficio del consumidor, ¿no? En este caso no se busca sancionar al proveedor, los árbitros no tienen esta facultad como sí la hay en el procedimiento sancionador. Entonces eso puede ser de cierta manera una ventaja para los proveedores
y también para los consumidores, porque no solamente los consumidores en el procedimiento sancionador solo pueden obtener como máximo una medida correctiva, no hay indemnización a favor de consumidores dentro del procedimiento sancionador. En cambio, en el arbitraje sí lo hay, ¿no? Y a diferencia en el caso de los proveedores del procedimiento sancionador, donde puede haber sanciones, en el arbitraje de consumo no las hay, ¿no? Entonces, esa es una ventaja a tener en cuenta para ambos. Otra cuestión importante es que no se condena ninguna de las partes al pago de costas y costos. ¿Esto qué quiere decir? En un procedimiento sancionador, por ejemplo, al final de uno tiene que pagar, si por ejemplo la parte perdedora, el proveedor, tendría que pagar o devolver la tasa que ha pagado al consumidor. En el caso del arbitraje de consumo no hay ninguna tasa que pagar porque, como hemos mencionado, el proceso arbitral es gratuito. Pero ¿qué sucede? Que si hay árbitros, en el caso del procedimiento sancionador, que han ayudado, patrocinado alguna de las partes del procedimiento, entonces al final, dentro de un procedimiento de liquidación de costas y costos, podría exigirse a alguna de las partes la devolución de los honorarios de estos abogados. En el caso del arbitraje de consumo no sucede eso. Así haya una parte que llamemos, entre comillas, perdedora dentro del proceso arbitral, no se le va a condonar o no se le va a obligar a que devuelva los honorarios de los árbitros de la otra parte.